Dicen que el fútbol es pasión, entrega, corazón, pero también tiene su lado oscuro. Las patadas, los empujones, los insultos, los árbitros que pierden la paciencia y las famosas tarjetas rojas. Y aunque todos los jugadores han visto una alguna vez, hay algunos que las coleccionaron como si fueran trofeos. Hoy vamos a conocer a los 5 futbolistas más expulsados de la historia. 5 nombres que no solo jugaron al fútbol, sino que parecían participar en una batalla campal cada fin de semana. Este es el top de los reyes de la tarjeta roja. Empezamos con el número 5, un jugador que marcó época por su talento, su energía y sus gafas anaranjadas. Sí, hablamos de Edgar Davids, el legendario mediocampista holandés. Si viste fútbol en los 90 o en los 2000, seguro recuerdas a ese jugador de rastas, con lentes deportivos y una actitud que mezclaba elegancia y agresividad. Davids fue uno de los grandes del Ajax, de la Juventus, del Milan y del Barcelona. Un futbolista explosivo, intenso y técnico, pero también un tipo que no conocía la palabra suave. Cada entrada era un desafío, cada disputa por el balón una guerra personal. Acumuló 25 tarjetas rojas, y aunque a veces parecía exagerado, la verdad es que jugaba al límite. En cada partido dejaba claro que el mediocampo era su territorio, y que para pasar por ahí había que pagar un precio. Y si no bastara con eso, años después se convirtió en entrenador-jugador del Barnet, un equipo modesto de Inglaterra. ¿Y qué pasó? Exacto, lo expulsaron como entrenador. Lo suyo no era un estilo, era una filosofía de vida. Edgar Davids, un guerrero con gafas, el hombre que convirtió la agresividad en parte del espectáculo. Subimos un escalón y llegamos al 4º lugar con Felipe Melo, el pitbull brasileño. Si Davids era un león, Melo era directamente un perro de presa. Un mediocampista que jugaba con una intensidad que asustaba hasta a sus propios compañeros. Pasó por la Fiorentina, la Juventus, el Galatasaray, el Inter y el Palmeiras, y en todos dejó el mismo sello: corazón, fuerza y una colección de tarjetas rojas que suman 26. Felipe Melo era el tipo de jugador que no medía las consecuencias. Él mismo lo decía: prefiero morir en el campo antes que dejar de pelear. Y lo cumplía. Si había que meter la pierna, la metía. Si había que ir al cuerpo, iba. Si había que discutir, discutía. Su temperamento lo llevó a ser amado y odiado al mismo tiempo. Algunos lo veían como un líder, otros como una bomba de tiempo. Pero lo cierto es que su garra y su carácter fueron tan grandes como su número de expulsiones. Felipe Melo no jugaba para agradar, jugaba para imponerse. Y si el árbitro no lo entendía, bueno, ahí estaba la roja para recordarle quién mandaba. En el 3er puesto tenemos a alguien muy especial, un jugador tan duro como inteligente, y con un dato curioso que lo hace único. Era médico. Sí, un doctor con bata blanca, pero con tacos. Hablamos de Pablo Alfaro, exdefensa español, leyenda del Sevilla, y hombre que acumuló nada menos que 27 tarjetas rojas en su carrera. Alfaro era un defensor clásico, de esos que no se dejan intimidar, fuerte, calculador, y con una sonrisa que escondía una ferocidad competitiva impresionante. Lo más irónico es que, siendo médico, era probablemente el jugador que más lesiones provocaba. Hay quienes dicen que podía diagnosticar una fractura con solo escuchar el golpe, y a veces porque él mismo la había causado. Pero más allá de las bromas, Alfaro era un líder dentro y fuera del campo. Tenía temple, inteligencia y una enorme pasión por el fútbol. Cuando colgó las botas, muchos recordaron sus patadas, sí, pero también su entrega total. Un hombre capaz de combinar bisturí y espinillera sin despeinarse. Un caballero fuera del campo y un gladiador dentro de él. Llegamos al 2º puesto, y aquí entramos en territorio conocido: Sergio Ramos. El mito, el capitán, el defensor que escribió historia en el Real Madrid y en la selección española. Ramos es un caso especial porque combina 2 cosas que rara vez van juntas:
una carrera llena de títulos y una lista de expulsiones que haría temblar a cualquier árbitro. Con unas 30 tarjetas rojas, es el jugador más expulsado de la historia de la liga. Y es que Sergio Ramos nunca fue un defensor cualquiera. Era rápido, fuerte, técnico, pero también tenía un temperamento volcánico. En los clásicos contra el Barcelona, en las finales europeas, en los partidos más calientes, siempre estaba ahí, en el centro del drama. Ramos era capaz de marcar un gol de cabeza en el minuto 93 y ser expulsado 10 minutos después en el siguiente partido. Pero esa es su esencia, jugar al límite. Hay una línea muy delgada entre el héroe y el villano, y Ramos caminó sobre ella durante toda su carrera. Para algunos, un símbolo de entrega y coraje. Para otros, el enemigo público número uno. Pero nadie puede negar que hizo del riesgo una virtud. Si el fútbol fuera una película, Ramos sería ese personaje que nunca sabe si va a salvar el día o a destruirlo todo. Y por eso, simplemente, no puedes dejar de mirarlo. Y ahora sí, llegamos al número 1. El rey absoluto de las tarjetas rojas. El hombre que convirtió las expulsiones en una forma de vida. El colombiano Gerardo Bedoya. Con 46 tarjetas rojas, Bedoya tiene un récord mundial que parece imposible de igualar. Ni Ramos, ni Melo, ni Davids se le acercan. Lo suyo fue otra liga. Bedoya jugaba de defensa y mediocampista, y lo hacía con una intensidad descomunal. No era sucio por maldad, sino por exceso de pasión. Cada balón era una batalla, cada rival un desafío. En Colombia lo apodaron el General, y no por casualidad. En el campo se comportaba como un comandante dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Hubo partidos en los que su nombre asustaba a los delanteros rivales. Y lo más divertido, o trágico, según cómo se mire, es que incluso después de retirarse, cuando ya era entrenador asistente, fue expulsado por discutir con un árbitro. Sí, ni siquiera el retiro lo pudo alejar de su destino. Gerardo Bedoya es, sin discusión, el emperador de las tarjetas rojas. Algunos jugadores ganan balones de oro, otros levantan Champions. Él levantó 46 rojas y una leyenda que nadie olvidará. 5 hombres, 5 estilos, 5 formas de entender la pasión por el fútbol. Algunos fueron ídolos, otros villanos, pero todos dejaron una huella imborrable en la historia. Edgar Davids, el guerrero elegante con gafas. Felipe Melo, el pitbull que mordía el césped. Pablo Alfaro, el médico del dolor. Sergio Ramos, el héroe con alma de rebelde. Y Gerardo Bedoya, el rey absoluto de la indisciplina, el amo de la tarjeta roja. En un mundo donde todos quieren ser recordados por sus goles, ellos lo fueron por su intensidad, su carácter y su locura competitiva. Porque a veces el fútbol no solo se juega con técnica, también con fuego. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos jugadores crees que fue el más temido? ¿Y quién sería su sucesor en el fútbol moderno? Déjamelo en los comentarios. Dale like si alguna vez gritaste una roja con emoción. Y suscríbete para más historias del fútbol que no siempre salen en los libros, pero que se quedan para siempre en la memoria. Porque el fútbol no solo se gana con goles. A veces, también se gana, dejando al rival en el suelo y al árbitro sin tarjetas que mostrar.